hemos dado a luz más o menos recientemente un libro que era muy esperado no solo en México sino en muchos rincones. Es de hecho su tesis de doctorado que la ha transformado en un libro quizá más amable que como suelen ser las tesis de doctorado de maestría, llenas de aparato crítico, de reiteraciones demostrativas y demás. Y la traducción la ha hecho Pilar Sánchez Navarro, y bueno, nos complace mucho. Queríamos ganarle a CITEG España y que salir primero, pero circunstancias económicas del año pasado que no tengo por qué abundar en ellas y que creo que todos las padecemos, pues no ha salido sino hasta finales del año pasado. Y bueno, Suzanne Le Beau, voy a leer un poco de su biografía. Comienza su trayectoria teatral como actriz, pero a partir de 1975, después de fundar Le Carrousel con Gervais Gaudreau, abandona paulatinamente la actuación para consagrarse exclusivamente a la escritura. En la actualidad, la dramaturga cuenta con 27 obras originales, 3 adaptaciones y numerosas traducciones. Seguramente ya son 28 obras de camino acá. Sus obras han sido publicadas en diversos países y traducidas a 23 idiomas. La contribución excepcional de Suzanne Le Beau al florecimiento de la dramaturgia para público joven le ha valido numerosos premios y distinciones. Entre ellos destaca el premio Athanase David, la distinción más prestigiosa que otorga el gobierno de Quebec por una carrera de escritura. Suzanne ha enseñado escritura para públicos jóvenes en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá durante 13 años y ha sido consejera de jóvenes autores nacionales y extranjeros, contribuyendo así al surgimiento de una nueva dramaturgia para los públicos jóvenes, y imparte constantemente conferencias y talleres en numerosos países. Yo quiero hacer un poquito de memoria en el proceso que ha vivido el teatro para niños y jóvenes. El asunto de jóvenes es un poco más complicado en nuestro país, me parece, aún, porque es para quienes menos se escribe. Ahorita estamos padeciendo por cierto, tienes una obra para jóvenes, para poder concretar una antología de autores mexicanos que escriban para jóvenes adolescentes, ¿no? Es un público absolutamente abandonado, sin políticas culturales al respecto. Pero bueno, hace 30 años el teatro para niños en México continuaba edulcorando los cuentos de los hermanos Anderson, continuaba, porque además los hermanos Anderson son tremendos, pero nosotros teníamos que hacer la versión acaramelada, la versión siempre de final feliz, etcétera. O bien había un teatro que trataba como subnormales a los niños, o estética Barney de niños, es bueno cepillarse los dientes, ¿no? Entonces viene una gran revolución, que esa gran revolución es detonada por grupos como Marionetas de la Esquina, ¿cómo se llamaba? 55, el grupo 55 con Larry Silverman y la fallecida Perla Schumacher. Dramaturgas como Perla y como Berta Iriart y Maribel Carrasco fueron sin duda las detonantes para cambiar el discurso y construir un teatro inteligente para niños en México, y ha sido una completa revolución. Y yo diría que si en algo el teatro mexicano es puntal en Latinoamérica, es justamente por su teatro para niños. Eso es una completa revolución de la que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Y ahí en medio, una de las influencias poderosísimas, que primero fue a través de sus textos y luego fue a través de sus talleres, es la de Suzanne Le Beau. Hasta un servidor fui alumno suyo en un taller.
si es que un curso de 5 días uno puede considerarse alumno, yo creo que sí, si hay la voluntad, no la presunción. Sin duda la figura de Suzanne se convirtió en un paradigma cuando hacíamos las obras, y además nos atacaban y nos decían, pero ¿por qué estas obras tan tremendas que hablan sobre temas descarnadamente? Y era descarnadamente y no, porque siempre evidentemente hay un tratamiento en el trabajo para niños, pero costó mucho trabajo instalar, incluso en los públicos. Yo diría en la primera década de esta centuria, a los públicos al principio les costó muchísimo trabajo empatar con los nuevos discursos del teatro para niños. A mí me consta y me tocó, qué sé yo, en Mía, por ejemplo, de Amaranta, o en mi obra Pipí, o en mi obra Lágrimas de Agua Dulce, públicos saliéndose porque decían esto no es teatro para niños, y cosas por el estilo, y yo creo que hemos ido domando a los papás. Porque los niños incluso no se querían salir. No, mamá, no me quiero salir, mamá. Y la mamá, no, vete, esta obra está horrible, ¿no? Y en realidad domamos al público. Bueno, con las obras de Suzanne también sucedía lo mismo. Y una de las primeras actrices que encarnó un personaje de Suzanne fue precisamente la maestra Luisa Huertas, que aquí nos acompaña, que desde ahí ha sostenido un vínculo muy cariñoso y fraternal con Suzanne, y una de sus alumnas directas y colega es precisamente Amaranta Leiva, que bueno, voy a hacer una brevísima lectura de semblanzas de Luisa y Amaranta, pero bueno, lo que sí quería dejar puntualmente establecido, porque es una base para la charla que vamos a tener ahora, es justamente el cambio de paradigma en el teatro para niños mexicano, la eclosión enorme de dramaturgos y justamente esta influencia del teatro quebecois, porque luego nos llegó Daniel Danís y otros autores, el de la OCA es Michel Marc-Bouchard, etcétera, ¿no? Y también nos comenzaron a llegar dramaturgas y dramaturgos holandeses. En fin, hubo sí una influencia importante de esas nuevas dramaturgias para niños, pero lo que es sin duda y arrasador es que el teatro mexicano para niños actual cobró personalidad propia desde hace por lo menos una década, ¿no? Si en alguna medida tuvimos modelos y seguimos algún modelo, que yo creo que no todos, sin duda cobramos una personalidad propia y le dimos al teatro además no solo una revolución en el sentido de lo textual, sino que además también las instituciones, y ahí hay que pensar que hubo aliados en los funcionarios muy importantes que entendieron que las producciones de teatro para niños no eran producciones de 5 pesos, los actores comenzaron a dejar de tomar las funciones de fin de semana para niños como tablita de salvación económica, ¿no? Porque antes era, ay, tenemos pedos económicos, ¿qué hacemos? Pues hagamos una obra infantil, ¿no? Es decir, al revés, se comenzó, hubo un cambio en el paradigma actoral, se dejó de actuar como idiota para actuar para niños, y también a nivel de producción cambiaron los conceptos y se metió mucho más inteligencia e imaginación en los conceptos de producción, llámese escenografía, vestuario, iluminación, entonces es una verdadera revolución integral en el teatro para niños. Acá Juan Meliá es uno también de los más entusiastas participantes como gestor en esta revolución, pero podríamos mencionar a Otto Minera, otro que es también un pilar de esa revolución, porque él creó una colección muy importante de libros que se llamaba El Mejor Teatro para Niños, en Ediciones Corunda, hoy desaparecida. Tan frágiles que son las editoriales, ¿verdad? A mí. Entonces es esa gran revolución, y como ya me comí tanto tiempo, pues creo que no necesito ya presentar a Amaranta y a Luisa, sino más bien darles la palabra. Tu veux que entre la troisième en la parole?
¿Esa es la tercera la palabra? Sí, pero yo tengo que hablar. Bien sûr. Yo no sabía que tenía que hablar. Bien sûr. Le colofón. Hacer una historia corta de mis relaciones con los públicos mexicanos. Ok, pero vamos a darle entonces primero la palabra a... Estabas preparada, Luisa. A Luisa Huertas, que es actriz, maestra de voz, maestra de actuación, tiene la escuela más importante de Latinoamérica para la educación de la voz, también, no sé por qué razón, patrimonio de la Ciudad de México. Ella es patrimonio de la Ciudad de México, pero al parecer su escuela no lo es para las autoridades. La voz la tiene Luisa Huertas. Suzanne Le Beau, compromiso y herencia. Al leer por primera vez las 3 obras de teatro que conozco de Suzanne Le Beau traducidas al español, he tenido la sensación de que se me han ido como agua, coloquialmente hablando, y tengo que especificar, como agua de manantial por su claridad, porque el lenguaje fluye e invita a beber las ideas, las atmósferas, los sentimientos y emociones con las que los personajes cuentan sus historias. No sucedió lo mismo en esta ocasión. Me encuentro ante un texto académico, docto. En este libro, Suzanne no habla a través de sus personajes, habla de ella misma, de su historia desde hace 50 años como estudiante de teatro, de sus experiencias como actriz y a partir de estas, del incipiente despertar inquieto y curioso primero, que con una sensibilidad especial en una mente privilegiada como la de ella, la conduce a encontrar el camino de lo que ha sido la vocación a la que ha entregado su vida: la dramaturgia para públicos jóvenes. Digo que en un principio el libro no se me fue como agua, porque estoy ante el texto que narra una cronología que desmenuza minuciosa y conscientemente el encuentro con ideas de pensadores especialistas en muy variados temas, con las que Suzanne va poniendo nombre y apellido a lo que confiesa que en sus albores como escritora era intuición, búsqueda. El libro me empieza a atrapar. Voy encontrando a la Suzanne que conozco, analítica, rebelde, generosa, contestataria, y que por generosa toma partido por los niños a los que se niega a leccionar, a los que se niega a hacer cumplir con lo establecido e impuesto por el mundo de los adultos. Entonces nos empieza a conducir por el camino de su búsqueda, que se basa en la empatía, y nos habla de la importancia de la metáfora fundadora en la que se apoya para hablarle a ese público que naturalmente comprende los símbolos y los hace suyos, ese público de inteligencia y mirada aguda que muestra y dice lo que siente, que es sensible y que, contrario a lo que se piensa, es capaz de escuchar el silencio y reconocer la música de la palabra, dejarse envolver por la luz y los objetos, y hasta por la ausencia de ellos. Pero también Suzanne nos habla de su búsqueda como creadora, de las contradicciones con las que de pronto se encuentra para escribir sin traicionar ni traicionarse a sí misma, para dejarse también volar libremente. Todo esto parecería idílico, como de cuento de hadas, pero no lo es. En escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad, la dramaturga comparte con nosotros la construcción de toda una puntual metodología de trabajo, del desarrollo de la investigación-creación con la que construye sus textos, de su capacidad de escucha, del registro acucioso del entorno que conforman niños de diversas edades,
condiciones y países, de los adultos que son los padres y maestros de su público, de las reacciones de aceptación y rechazo que recibe de unos y otros. También nos habla de la transformación que ha tenido su dramaturgia con el tiempo, la experiencia y la inquietud que detonan en ella hechos, personas, situaciones extremas, vida, amor, guerra, pobreza, luz, enfermedad, muerte. De las tácticas diversas de las que ha echado mano para acercarse a todo aquello que habla del ser humano y su entorno. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo más apasionante del libro es el relato de cómo luego de mucho camino andado, del aprendizaje acumulado con base en prueba y error, registrado y analizado, Suzanne se atreve a romper con todo ese bagaje para escribir Tres hermanitas. Así el tema que aborda esta obra, que no he visto ni leído, pero que me parece que conozco luego de leer este libro, la lleva por nuevo aprendizaje. Se impone el doble reto de dirigirse a niños y adultos por igual. Debo decir por conocimiento propio que la autora siempre lo ha logrado. Pero en esta ocasión es algo que busca directamente, y por lo que nos cuenta de la experiencia, la hizo romper sus propios esquemas en cuanto al orden de los factores anteriormente utilizados y a otros aspectos. Lo expresa de esta manera: yo misma sé hasta qué punto el hecho de frecuentar a los niños transformó mi escritura, permitió que en ella hubiera audacia, afirmación, transgresión de fronteras y cambios profundos. Lo dice así por lo específico que resultó este proceso para ella. Pero, parafraseando a Sabines, yo no lo sé de cierto, lo supongo, sabe que en mayor o menor medida es lo que siempre sucede con sus obras. Les hablan a las personas de todas las edades. No quiero extenderme mucho más, pero no puedo dejar de hablar de lo que para mí en lo personal ha sido la experiencia de actuar tres obras de Suzanne Le Beau: El Ogrito, Salvador y El ruido de los huesos que crujen. Cada obra totalmente diferente de la otra. Hice dos madres y una enfermera. Las tres, mujeres fuertes, entrañables, con enorme capacidad de amar, cada una a su manera y en contextos diametralmente opuestos. Para realmente acceder a estos textos, que se van como agua a primera vista, se requiere desentrañarlos, encontrar el valor de cada palabra y cada silencio, porque lo tienen, y cada uno justificadamente. El Ogrito fue mi primera aproximación a la dramaturgia de Le Beau y me permitió conocerla, así como a Gervais Godreau, espléndido director de actores, sensible, riguroso y tan exigente como lo demandan los textos a los que da vida en el escenario de forma magistral. Me encantó el tema, el lenguaje, y pensé que era un cuento maravilloso con final feliz, hasta que leí lo que dice Simón en su último parlamento. Fue como una explosión interna, como un grito en el desierto que me hablaba de la humanidad toda y que al mismo tiempo me dejaba sin aire. Comprendí que estaba frente a la sabiduría y sucumbí a partir de entonces a Suzanne y a construir a la madre, a la fineza de espíritu y talento de Gervais. Salvador me acercó a la madre tierra, fértil, generosa, a nuestras mujeres y a las del mundo, capaces de ser felices al ver el vuelo de los demás y de cosechar frutos exóticos, símbolo de la magia del esfuerzo, la voluntad y el conocimiento.
el ruido de los huesos que crujen, fue la conmoción. La dialéctica de la que habla Suzanne en su libro con esta obra es absolutamente orgánica en mí. Me inspira miedo el iniciar la función, porque sé que me voy a sumergir en el mundo que estamos viviendo todos los días en mi país, en tantos lugares del planeta, en la esquina del teatro. Me duele la humanidad por su falta de humanidad, pero a pesar de la muerte, sé que reliquia quiere decir esperanza. Y eso me anima y me conforta cuando emerjo de la función. Y efectivamente, al leer este libro, comprendí el porqué del factor común de las 3 obras de Suzanne que he actuado. No es el del facilón final feliz, sino el de este principio que reivindica la autora. La esperanza es el único imperativo del cual me apropio en la escritura. Y hago eso porque escribo para niños. El camino de la resiliencia está trazado por los niños. Gracias, Suzanne. No soy escritora, mi dramaturgia es la actoral, pero este libro, que por fortuna publica Paso de Gato, traducido por Pilar Sánchez Navarro, alienta y nutre por tu honestidad, por tu humildad al mostrar los altibajos en los procesos de creación y sobre todo por la generosa entrega de tu experiencia, no para allanar escollos en la experiencia de los que escojan este camino, porque esos siempre aparecerán y cada uno, como con los hijos sucede, tendrá que aprender a resolverlos, pero sí por el aporte que nos das como herencia de tu sabiduría, talento y amor, para conquistar y cantarle a la libertad que implica escribir para públicos jóvenes. Bueno, Amaranta Leiva, además de titiritera, de dramaturga, de pedagoga, que ya tiene una trayectoria también de novelista, que tiene una dramaturgia ya imponente y un lugar en la cultura para niños en este país. Además es uno de los motores, de los 4 motorcitos que como cuando un coche está fuera de tiempo, van sacando adelante en estos tiempos tan difíciles el único teatro de esta ciudad dedicado a las infancias y a la juventud, que es La Titería, que también, al igual que el Cebosa, al igual que Paso de Gato, habría que hacer un listado, un censo de todos los proyectos que están en peligro de desaparecer. No, es gravísimo, pero nadie habla de ello, y además si se habla individualmente ya sabemos que el aparato de propaganda le corta la cabeza, etcétera. Pero bueno, aquí está los que con Amaranta hacen posible ese extraordinario proyecto que es La Titería, Lucio Espíndola, Lourdes Pérez Gay y Emiliano Pérez Gay. Gracias por acompañarnos y tiene usted la palabra. Bueno, pues el texto se llama Las preguntas de Suzanne. Suzanne regresó a México. 2020, nuevo gobierno, movimiento político-cultural nuevo, y Suzanne regresó a México. Conocí a Suzanne en los 90s, en el Festival de Teatro para Niños de Aguascalientes, y tomé mi primer taller con ella en el 99. Se trató de un taller que fue un parteaguas en la manera de hacer el teatro para niños que hoy tenemos en México. En ese taller, la maestra Levaux, como le decía entonces, compartió su visión de la infancia y su poética. Nos replanteamos y se replanteaba, porque siempre se ha replanteado y reflexionado, lo que escribíamos para verdaderamente hablar desde las entrañas, o como dice ella, hablar de la vida.
porque eso es el teatro. El primer porqué que le oí a Susan lo dijo en esa clase, suavecito y en español. ¿Por qué escribimos para niños? A partir de esa simple pregunta, ya nos estaba proponiendo otra manera de crear, a partir de preguntarnos a nosotros mismos por qué, de qué queríamos hablar y desde dónde. Esto significó dudar de nuestras determinaciones en el teatro para niños. Y es que cuando uno escribe para niños, suele partir de afirmaciones que vienen de creer que como adultos sabemos más que ese niño al que nos dirigimos y que por ello podemos enseñarle desde nuestro pedestal. Susan siempre hace preguntas. Las lanza para que queden flotando en nuestra mente, en la suya, en las de cientos de alumnos que con ella hemos aprendido a valorar el oficio de escribir para niños. Son preguntas que se quedan por años para permitirnos reflexionar, dialogar con ellas cuando logramos estar solos, en silencio, pensando, soñando. Y si bien nos va, esas preguntas nos llevarán de a poquito al vacío que provocará la creación. Ya sea en su casa en Montreal, en algún país cálido al que se ha escapado del invierno, en algún taller, festival, encuentro de teatro en algún país del mundo, por allí va soltando sus preguntas, que se irán contestando más tarde, a veces varios años más tarde. Las preguntas de Susan, las que se quedan, las que no tienen respuesta rápida, las que se vuelven filosofía, hoy se volvieron un libro. Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad, de Susan Levaux, traducido por Pilar, una mujer que ama la exactitud de las palabras. Está publicado por Paso de Gato, a quien aplaudo el esfuerzo de continuar publicando libros en estos tiempos aciagos. Este libro, como ya lo dijo Jaime, es parte del texto de doctorado que Susan inició hace ya varios años con la idea de sentarse a reflexionar en serio, como si no lo hubiera hecho ya. Pero no, todavía se puede más. Siempre se puede reflexionar más, estudiar más, investigar, cuando se tiene la pasión, la convicción y el amor por los niños que tiene Susan. No olvido, Susan, cuando me dijiste, quiero hacer un doctorado. En realidad, buscabas ese espacio para seguir preguntando. Vino entonces una época de una Susan rodeada de papeles, artículos, libros y muchas preguntas, ninguna con respuesta. Discusiones sobre neurolingüística, ciencias cognitivas, política, filosofía, sociología. Entraste a ese mundo de la reflexión que siempre has defendido y peleado, incluso contigo mismo. Ese mundo que confirmó la conquista de la libertad de una creadora y ahora te volvió en una autora investigadora a la que hoy nosotros todos podemos leer. Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad, es un libro que entrega un trabajo profundo y ordenado de una teoría del teatro para niños. Yo divido el libro en 4 grandes partes. Primero, el estudio que Susan hace de la posición de la infancia, el concepto de la infancia y su utilización en la política, gobiernos, periodos de la historia de la humanidad, que de entrada nos detiene a preguntarnos, ¿desde dónde yo estoy viendo la infancia? ¿Cómo la trato? ¿Cómo la abordo? Preguntas, las preguntas de Susan. Dice en su libro, por ejemplo, ¿cómo puede el artista que elige a los niños posicionarse frente al público? ¿Frente a qué públicos? ¿Los adultos? ¿Los niños? ¿Cómo abordar a un público con el cual la relación no es elegida libremente? ¿Con un público colocado de facto en una posición en el fondo desigual? ¿Con 2 públicos con intereses a veces divergentes? Sí, Susan habla también de la crisis de autoridad. Obviamente, sus preguntas no buscan respuestas inmediatas, son punto de partida a la reflexión. Y entonces entramos a una segunda parte del libro desde la mirada de filósofos, pedagogos, escritores, psicólogos especializados en la infancia, de los que destaco por supuesto a Wallon, Piaget, Ricoeur, para que, siguiendo a Susan, generemos nuestras propias preguntas. Y con esas preguntas en la cabeza y en el corazón, entramos a una tercera parte del libro, en el análisis que Susan hace de su trayectoria como creadora desde el Carrusel, la compañía que fundó con Gervais en el 75.
cada obra que le provocó quiebres como autora, que le provocó descubrimientos, crisis, preguntas, cada una la analiza desde la estructura, el personaje, la elección de personajes, la metáfora de Susana. Este libro es una gran teoría del teatro para niños y un obligado para quienes trabajamos con ellos. Susana regresó a México y ya no se va. Estoy segura que este libro será un segundo parteaguas en la creación del teatro para jóvenes audiencias, públicos jóvenes, niñas, niños, infancia, como les llamemos según las políticas. Un libro que llega en un momento oportuno. ¿Por qué es oportuno? Primero, porque no hay suficientes libros así, pero también porque quienes escribimos o trabajamos para los públicos jóvenes hemos debido hacerlo en la marcha, en el apuro de las ventas, de los gustos y necesidades de los programadores, de las políticas culturales, de los presupuestos. También porque quienes se lanzan a escribir para niños casi siempre lo hacen desde la contemplación de su propia infancia, y no está mal, es el punto de partida. El problema, como lo dice Susana, es que si uno comienza allí y solo por allí y se queda allí, nos vamos a quedar solo allí, en la superficie, porque cada uno se emociona con su propia infancia. Y entonces no se permite sumergirse en ese estado de análisis y reflexión del que parte Susana, del que crea Susana, de las preguntas de Susana. Y entonces las historias para niños van a tender siempre a caer en el cliché de la infancia y vamos a perder nuestra voz como creadores. Por eso, este libro es clave en estos tiempos en el mundo, porque podemos comenzar a pelear nuestra propia libertad como creadores en estas épocas donde la libertad se está volviendo una utopía. Gracias. Si ustedes se preguntan cuántos libros teóricos existen en el mundo en torno a cómo escribir para niños, son muy poquitos. Teoría dramática hay la que quieran, casi toda contradictoria. Si uno pone 15 libros de teoría dramática en una mesa, los abre en cada concepto, acción, tal, se va a encontrar con las cosas más variopintas, diversas y enloquecidas, pero muy poco se escribe teoría para la dramaturgia dedicada a jóvenes públicos. Y contamos con la fortuna de tenerlo en castellano y en México, que tuvimos la fortuna y el privilegio de hacerlo con la editorial Paso de Gato. C'est votre chance. Susana Le Beau. ¿Qué es lo que podría decir después de tantas cosas? Creo que lo único que podría hacer sería de contar la historia de amor con México, porque realmente fue una historia de amor. Yo vine en un primer festival hace tantos años, casi 30 años, en Aguascalientes. Yo no decía una palabra de español, no decía nada de español. Entonces había traducido la ponencia que debía hacer y la hice como una actriz. La había aprendido como una actriz, rayando unas palabras que no lograba pronunciar, que no logro todavía, como párrafos. Es demasiado difícil para mí. Entonces, y en 5 días de estaba Lourdes, justamente, estaba Manuel Hinojosa, que me escribió para preguntarme si nos podíamos ver, pero está en Cuernavaca. Estaba Berta, que estaba ayer. Entonces encontré unos amigos que después de casi 30 años de ir y venir, se quedan amigos cercanos, amigos queridos. ¿Cómo puede ser posible en una vida que justamente nos trae por todos lados? Y es muy extraño porque me doy cuenta que a lo largo de los años
a lo largo del trabajo en México, trabajando con Paso de Gato, trabajando con Marionetas de la Esquina, que puso en escena Una luna entre dos casas, trabajando con Luisa Huertas, que interpretó a la madre del ojito, por supuesto, en la puesta en escena de Gervais, y después también en la puesta de Gervais en la Compañía Nacional, la enfermera, y la madre de Salvador, por supuesto, en la puesta en escena de... ayúdame. La directora. No. La esposa de... Sí, Sandra Félix, de Sandra Félix. Sí, cuando no estamos. Entonces, y encontré, por supuesto, a Jaime, que no me acordaba que lo había encontrado en un taller. No, ¿por qué? Yo no sé por qué. Hice realmente muchos talleres en México. Vine muchas veces a México y cada vez que venía a México yo sentía el mismo fervor. Yo sentía la misma fervor. Y hay algo en México que siempre me daba las ganas de ir un poco más allá en la búsqueda. Es muy extraño porque me acuerdo del primer encuentro en Aguascalientes. Yo sentí, realmente lo sentí de una manera tan fuerte, que lo que había encontrado en la búsqueda con los niños y en ese teatro que escribía para los niños, yo lo que decía estaba exactamente el discurso que estaban esperando todos los artistas de México. Y entonces hubo con un ir y venir siempre tan rico para mí como para los artistas de México. Yo aprendí tanto de este país. Yo aprendí la paciencia, como si yo pudiera aprender la paciencia. Sí, aprendí la paciencia y recibí de este país, recibí cosas que realmente nunca podré medir, pero yo sé que amo a México, amo a la Ciudad de México, amo a todo el país y sobre todo amo a la cultura mexicana. La cultura mexicana tiene una vitalidad que día después de día me alimenta, me da las ganas de ir haciendo un poco más. No sé, yo quiero agradecer a Luisa sus palabras, que realmente se fueron hasta el corazón. Yo también quiero agradecer a Amaranta, por supuesto, y como ella lo decía, soy la mujer de las preguntas, y siempre diré y lo digo todavía, en mi tumba van a escribir un punto de interrogación, porque voy a morir llena de preguntas. Y creo que es lo que más he compartido con los niños, porque ellos, cuando tienen preguntas, nunca se callan, siempre van con sus preguntas. Y creo que muchos adultos, cuando se vuelven adultos, hacen callarse las preguntas, desgraciadamente. Entonces aquí creo que estamos todos niños, muy vivos. Bueno, es el momento de su participación.
le saquen. Sí hay micros, ¿verdad? Sí, perfecto. No veo manos levantadas. Como decía Carlos Monsiváis, el difunto Carlos Monsiváis, siempre decía en este tipo de eventos, una preguntita por el amor de Dios. ¿No? Bueno, ok, no una pregunta, 2 preguntas. Comentarios. Yo podría hacer una pregunta. Yo puedo hacer una pregunta. La dueña de las preguntas puede hacer todas las preguntas. ¿Cómo podría agradecer realmente a todos los que están acá? A Paso de Gato, a Marionetas de la Esquina, a Luisa Huertas, a Amaranta. ¿Cómo podría yo agradecer a todo México, al país que me ha dado tanto? Es que sigue dándome tanto. Yo no sé, pero realmente me siento absolutamente llena de emoción de estar aquí con vosotros y también llena de reconocimiento para todos. Pero es una pregunta, ¿eh? Una participación. Tienen que contestar. Ya. ¿Qué podemos decirte? Nosotros somos los que te agradecemos el haberte conocido. Yo quiero recordar un taller que tuvimos contigo, Luz y yo. Creo que ahí estaba Jaime. Y cuando nos hiciste escribir esa carta, escrito en el que tendríamos que recordar algo de nuestra infancia, y el bloqueo inmenso para atreverte a regresar a la infancia y pensar en algún momento no agradable de tu infancia fue espantoso. Pero a la hora de leer, como siempre yo he sido muy chillona, pues lloré, está bien. Pero, ¿qué sucedió cuando salí y me dije, qué importante es empezar a hacer un teatro serio para mí? Así le llamé yo, porque antes uno contaba fábulas, lo mejor posible, con la mayor dignidad posible, pero empezar a tocar los temas prohibidos, porque no podían ser parte del imaginario de los niños no sufrían. En el escenario solo podríamos tener globos rosas, vestidos azules, todo tenía que ser color pastel, parejito, bonito, amarillito, pero empezar a tocar la fibra de las emociones de los niños, como nos la tocaste en ese taller, en el que se despierta ese dolor de infancia que uno va manejando toda la vida, pero no lo acepta. Fue determinante para empezar a tener un gran orgullo, gigantesco orgullo por dedicarme al teatro para niños, con tropiezos, con caídas, con rodillas rotas y siempre levantándose. Y el gran orgullo de la hija que tengo, porque es un gran orgullo, porque se dedicó de una manera tan seria, arriesgó, aventó cosas, propuestas políticas, todo para seguir dedicándose a lo que hace. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos. ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el libro. Reconozco en él ideas muy importantes que estaré encantada en descubrir, Susan. Y ayer comentaste algo, perdón que vaya como a eso, pero es que me ha inquietado desde ayer. Mencionaste cómo los niños con los que convivías en esta charla que tuviste, cómo ellos hablaban de la maldad y decían que la maldad sí estaba en las personas. Y entonces yo me la he pasado desde ayer entre muchas preguntas al respecto. ¿Podrías profundizar un poco más
en qué consiste la maldad para esos niños. O sea, no sé que es algo, digo... Creo que no puedo hablar para los niños, no puedo decidir o definir lo que para ellos era la maldad, pero los niños sentían, y creo que lo sentimos todos, que tenemos adentro impulsos que nos hacen hacer cosas que no queremos hacer y que nos permiten hacer también cosas que queremos hacer. Y entonces esos impulsos a veces son más grandes que nuestra propia voluntad. No sé si contesto a la pregunta. Creo que no puedo contestar a esa pregunta. Es una pregunta justamente que me va a acompañar también hasta la muerte y que va a estar en la tumba, porque son de estas preguntas existenciales, creo, que no tienen respuestas y son las preguntas más importantes y más interesantes del mundo. Tenemos que cultivar esas preguntas como plantas, pero si puedes precisar la cuestión, no. Realmente reconozco que son de estas preguntas que son de estos misterios. Sí. Para todos y van a ser. Claro, que no tienen respuestas o que cada uno puede contestar en un momento preciso de su vida para una situación y después va a cambiar la respuesta, porque la vida nos hace hacer unos caminos que nunca hemos previsto hacer. Creo que no agradecí demasiado a Jaime. Es increíble. ¿Qué pasó de Gato? Me está acompañando desde hace tantos años y que tomó el riesgo. Yo lo pienso todavía. Tomó el riesgo de publicar una tesis doctoral. Es increíble. Pero es desde 2002, es desde 2001 que te publiqué El Ogrito en la revista Paso de Gato. Sí. Es desde 2001, así que... Hace mucho tiempo. Ya vamos para 20 años, claro, de relación amorosa, editorial. Sí, pero aún de con pasión las relaciones editor. amorosas es bastante difícil de pensar, publicar y difundir un libro, pero como también sabía que Paso de Gato es una editorial que tiene de esas obras que nos hace reflexionar sobre nuestro oficio y es tan importante. Desgraciadamente te tengo que decir que se venden mucho mejor los libros de teoría que los libros de dramaturgia. Qué extraño. Entonces, al revés, nos venía increíblemente bien. Cuando hablamos del libro, Susana y yo nos citamos en la librería Paso de Gato porque era un sábado, ¿no? Y no trabaja la oficina de la editorial en sábado. Entonces me encantaron los ojos. De por sí tiene unos petits yeux, Susan, de ratoncito, y entra a la librería Paso de Gato y se le abrieron y dijo: esto no hay en Quebec. No hay algo semejante en Quebec, una librería especializada en teatro y artes escénicas y cine. Y bueno, ahí fue que hicimos el trato de publicar este libro. Ahí es donde platicamos que nosotros como editorial éramos alérgicos a las tesis doctorales o de maestría tal cual, que ya hemos tenido experiencias muy buenas con gente, por ejemplo, como Mario Cantú, con su libro estupendo que se llama La ciencia en Stanislavski, que
que pues nos revela cómo Stanislavski, además de teatrero, era un científico, porque ideas científicas de muchísimos pensadores científicos están en las teorías de Stanislavski, y era una tesis, y claro, había mucho rebuscamiento, porque una tesis tiene que demostrar, ¿no? Entonces, para demostrar uno reitera hasta la náusea, etcétera, y un aparato crítico con 8.477 citas por renglón, ¿no? Entonces, lo trabajó como un libro de teoría mucho más, digamos, mucho menos pesado, y Suzanne también, aunque Suzanne de por sí el espíritu literario que la atraviesa, esencialmente literario más que teórico que la atraviesa, pues tuvo que trabajar bastante menos, me parece, en convertirlo en un libro muy accesible. No digo falto de complejidad, conste, no son sinónimos, y entregarnos una obra que yo creo que va a ser, como dijo Amaranta, una segunda vez piedra de toque el teatro para niños, que por ejemplo en Latinoamérica, aún en Argentina, que se hace uno de los mejores teatros del mundo, el teatro para niños, por ejemplo, acá Nicolás Lizoni de la Universidad de Buenos Aires no me dejará mentir, el teatro para niños está en pañales, salvo unos autores estupendos como María Inés Falconi, Hugo Midón y otros, pero en realidad la dramaturgia para niños sigue estando en una edad muy, los autores en una edad muy anterior, y en Latinoamérica ni les digo, por eso es muy revolucionario y ha permeado tanto el teatro para niños en Latinoamérica. Las obras de todos los autores que hemos publicado nosotros se montan constantemente las obras para niños, porque es otra visión, otro aporte para los niños, es no tratarlos como subnormales o intentar darles una clase de fin de semana, en fin, y bueno, pues gracias a este amor apasionado que Suzanne tiene con México, pues tenemos la fortuna nosotros de tener de primera mano sus clases, el acceso a sus materiales, y hoy damos a la luz pues este libro. No les quiero hacer un melodrama. Normalmente la editorial Paso de Gato hubiera puesto, además de su stand que está allá afuera entre la Sala Covarrubias y el Juan Ruiz, que está ahí el stand de Paso de Gato, hubiera puesto una mesita acá. No tenemos ahora ni quien vaya a comprar papelería, entonces pues tienen que caminar hasta allá para comprarlo y pedirle a Suzanne que los acompañe para firmar. Espero que más bien ya lo hayan comprado el día de ayer después de la conferencia. Si hay una última pregunta, un último comentario, algo que decirle a Suzanne, algo que aportar a través de lo que Suzanne les ha dejado, ¿algo? ¿Una palabra más? Sí. Sí, querido Jorge. José Jorge Carreón. Gracias, maestra. Maestra, luego tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar el maestro Chabot. Le quiero preguntar, ¿cómo encuentra usted, qué resultado tiene la obra de Suzanne Le Beau en el público mexicano, en los niños mexicanos? ¿Qué diferencias, provoca distintas preguntas, responde distintas preguntas a los niños mexicanos en comparación con los niños canadienses o del resto de Latinoamérica o del resto del mundo? ¿Qué encuentra Suzanne Le Beau en esos distintos públicos? Es una pregunta bastante complicada, porque yo no estoy siempre presente en las giras. Tuve la suerte de venir muchas veces aquí en México, porque yo, después de haber estado en el primer festival, decidí aprender el español.
que todavía se queda un poco torpe y con un acento horrible francés, me dice mi hija, pero aprendí el español, entonces me mandaban con los espectáculos a México. Entonces yo tuve la suerte de conocer realmente y bastante regularmente y casi con cada uno de los espectáculos los públicos mexicanos, por haber aprendido el español en mi baño, por amor por México. Después del primer festival en Aguascalientes decidí que debía absolutamente aprender el español. Entonces, ahora no me acuerdo de la pregunta. ¿Cuál es la respuesta de los niños? Sí, en los diferentes países. Yo puedo solamente hablar de los públicos de 3 países que tuve la suerte de realmente frecuentar mucho. Es decir, en Montreal, en Quebec, porque los públicos ingleses, por ejemplo en Ottawa, reaccionan de otra manera, es increíble. Tengo que decirles que el grito en Ottawa provocó un verdadero escándalo. El teatro, el Centro Nacional de las Artes, tuvo que reembolsar los boletos y escribir una carta de disculpe. Sí, claro, fue realmente, fue un escándalo y un verdadero escándalo. Los niños querían absolutamente quedarse en la sala y los adultos no querían. Ven, nos vamos, vámonos. Entonces, lo que nunca había sucedido tampoco en Montreal, tampoco en México y tampoco en Francia, que son los públicos que conozco. Y otra señal bastante rara. Yo tengo muchas obras publicadas en Montreal. Todas mis obras están publicadas. Casi todas mis obras están publicadas en Francia también. Y tengo muchas obras publicadas en México. Y publicadas también en Brasil, publicadas en Argentina y en otros países. Yo no tengo ninguna obra publicada en el Canadá inglés. Ninguna. Yo tengo 2 obras publicadas en inglés, una en Nueva York, El ruido de los huesos que crujen, y El grito en África del Sur. Es muy extraño. Entonces, por supuesto que los públicos no reaccionan siempre de la misma manera. Yo tengo que realmente confesar que conozco 3 públicos, que son los públicos de Quebec, que son los públicos de Francia, donde acompaño también los espectáculos, y los públicos de México. Y puedo decirles y realmente afirmarlo, que los públicos mexicanos son los públicos más calurosos que encontré en mi vida. Hay algo que pasa siempre entre la sala y la escena con los públicos mexicanos, y realmente Luisa también lo puede confesar, con el grito, con el ruido, y hay algo en los públicos mexicanos que es tan generoso, para los creadores es algo inestimable. Eso sí lo recibí en México, ese apego de los públicos. Yo me acuerdo en una ciudad donde habíamos presentado El grito, ¿te acuerdas? Donde nos habían cambiado de teatro.
y habías hecho un discurso antes. El público después del espectáculo se quedó así, un hombre se quedó casi durante 40 minutos para poder decirme unas palabras, porque el público estaba hay algo que pasa con los públicos mexicanos que no se encuentra en otras partes del mundo. Y yo lo veo cuando voy al teatro también, a ver las otras de compañeros. Hay algo que pasa. Yo solo quiero recordar una anécdota de cuando hicimos Salvador. Era muy impresionante ver la reacción de los niños y la reacción de los padres. Yo decía, pues podemos hacer negocio vendiendo Kleenex, porque los papás salían deshechos, llorando, muy emocionados. Y por eso citaba lo de la resiliencia, porque los niños salían, sí, conmovidos, etcétera, pero tranquilos, comprendiendo lo que habían visto. Les parecía normal. Sí, Sí. pero no puedo olvidar el comentario de una querida mujer, admirada por todos nosotros, Olga Harmony, que a la salida del teatro me dice: Luisa, ¿tú crees que esta obra es para niños? Y me extrañó porque, pues, Olga fue una mujer muy inteligente. Pero habría que decir que eso, cuando te dice eso, comenzaba apenas el boom del nuevo teatro para niños. Todavía no estaba instalado. Estamos hablando de 2005. Ya no era tan... No, ya estaba. Sí. Creí que era un poco antes, pero No, no fue 2000. no, perdón, 2003. ¿Pero en El Ogrito o en qué obra? No, Salvador. Ah, ok, perdóname, no. Sí. Me confundí. Entonces le dije, pues para mí sí lo es, y ya hubiera yo querido tener la oportunidad de llevar a mi hija al teatro a ver un espectáculo tan bello y en el que se muere un personaje para poderle contar que se había muerto mi madre, que se había muerto su abuela, porque me costó mucho contárselo a mí como adulta y al principio a ella entender. Claro, era muy pequeña, tenía 4 años, porque me acuerdo que luego de que se lo conté me dijo: le hablamos a abuela para decirle que le extraño mucho. Y dije, todavía no ha comprendido qué es la muerte, qué es la ausencia, qué es... Traté de contárselo, pero lo vivió cuando nos robaron una bolsa en donde iba su oso de peluche preferido. Ese fue su primer gran duelo. Y también el de mi mamá, pero me di cuenta que no había entendido mucho. Y a los 3 meses, nos robaron el oso de peluche. Y ¡pum! Ahí sí comprendió perfectamente que era la muerte. Pero esa fue mi respuesta a Olga, porque de veras lo creo, cuántas veces no sabemos, por más honestos que queramos ser, o damos respuestas verdaderas a nuestros hijos o a otros niños, pero quizá no comprenden totalmente los conceptos hasta que los viven, hasta que son experiencia propia. Y yo tuve un ejemplo clarísimo de ello. Nada más. Bueno, pues si no hay la última, la del estribo,
como diría Harold Pinter en su obra One for the Road, pues entonces nos vamos. Les repito, para adquirir el libro está en los stands de libros que están ahí, El Milagro, Libros de Godot y Paso de Gato, entre la sala Miguel Covarrubias y el Juan Ruiz de Alarcón. En el camino les prometemos ir retrasando a Susan para que lo puedan adquirir y puedan tener la firma de Susan. Muchísimas gracias y sobre todo bueno, por supuesto a estas tres maravillosas mujeres, y también muchísimas gracias, porque sin la participación de Teatro UNAM este libro no hubiese sido posible. Muchas gracias, Juan Melián.